Usted sabe lo que es llegar a un lugar sintiéndose rota por dentro, ¿verdad? Cierre los ojos e imagínese conmigo. Son las 5 de la mañana, el aire huele a tierra mojada y a café recién abierto, y usted está parada en una baranda de madera vieja mirando a un hombre que no sabe que existe. Yo estaba de rodillas, no en señal de rendición, aunque quizás lo era. Estaba de rodillas en el barro, entre las matas de café que mi abuelo plantó con sus propias manos, sosteniendo una planta que la helada de la noche había matado. No lloraba, ya no lloraba por las plantas. Llevaba 3 años sin llorar por nada, pero ella me vio. Valentina Solís me vio en ese momento exacto, el peor momento, el más honesto, el que yo nunca le habría mostrado a nadie, y años después me confesaría que fue en ese instante, antes de que yo supiera su nombre, antes de que ella supiera el mío, cuando algo en su pecho se quebró de una manera que nunca supo explicar del todo. Yo me llamo Sebastián Montoya Restrepo. Tengo 46 años y soy dueño de la Hacienda La Providencia. 1.200 hectáreas de café, cacao y silencio en las laderas de los Andes colombianos. Mis trabajadores me respetan, mis vecinos me temen un poco, y yo, hasta esa mañana de niebla, creía que eso era suficiente. No lo era. Pero déjenme contarles cómo empezó todo, porque las historias grandes nunca empiezan donde uno cree, empiezan mucho antes, en una pérdida que uno todavía no ha terminado de entender. 3 años atrás, perdí a Elena, mi esposa, la mujer que olía a jazmín y que reía con todo el cuerpo y que una noche salió a buscarme en una carretera oscura porque yo tenía una reunión de negocios que ella me había pedido que cancelara. Yo no cancelé, ella salió y no llegó. Desde esa noche, la Providencia dejó de ser un hogar y se convirtió en una penitencia. Yo la administraba, la trabajaba, la defendía con cada gramo de energía que me quedaba, no por amor a la tierra, sino porque necesitaba no pensar. Necesitaba el peso del trabajo como otros necesitan el alcohol. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba cuando el cuerpo ya no aguantaba más, y en el espacio que quedaba entre el sueño y la vigilia, cuando Elena aparecía en mis sueños con esa sonrisa suya, yo apretaba los dientes y esperaba que pasara. Así vivía yo la mañana que Valentina llegó. Ella no llegó con fanfarria. Llegó en un taxi destartalado desde el pueblo, con una maleta demasiado grande para el camino de tierra, unos zapatos completamente equivocados para la altura y una expresión en el rostro que yo desde lejos identifiqué de inmediato. La expresión de alguien que está convencido de que este lugar es temporal. La vi bajar del taxi. La vi mirar a su alrededor con esa mezcla de desdén y desconcierto que tienen las personas de ciudad cuando se enfrentan a la belleza que no entienden. Y luego la vi mirarme a mí. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Solo un segundo. Pero en ese segundo yo sentí algo que no había sentido en 3 años. El deseo de que alguien me viera. No al hacendado, no al viudo, no al hombre de las 1.200 hectáreas. A mí. Me levanté del barro, limpié las manos en el pantalón y me alejé sin saludar. Eso fue un error. El primero de muchos que cometería con Valentina Solís. Pero también fue el comienzo de la historia más inesperada, más dolorosa y más hermosa de mi vida. Y si usted ha llegado hasta aquí, si algo en esta voz le resultó familiar, si algo en este dolor le suena a algo que usted también ha cargado en silencio, entonces quédese, porque esta historia es para usted. Suscríbase a este canal, dele like a este audio y acompáñeme, porque lo que viene es todo lo que yo no sabía que me faltaba. Carmenza Solís tenía 72 años, manos de campesina y una dignidad que no pedía permiso para entrar a ningún lugar. Era la tía de Valentina, la hermana menor de su madre, y la única persona en esa familia que había elegido quedarse en la tierra cuando todos los demás eligieron la ciudad. Yo la conocía desde niño. Mi padre y ella habían sido vecinos y amigos por 40 años. Cuando mi padre murió, Carmenza fue la primera en llegar a la Providencia con un sancocho y sin preguntas. Cuando Elena murió, fue la única que no intentó consolarme con palabras. Me quería bien,
Carmenza, y por eso, cuando me llamó para decirme que su sobrina venía a ayudarla con las finanzas de la finca, yo no dije lo que pensaba. Lo que pensaba era, eso va a terminar mal. Valentina Solís bajó de ese taxi un martes de octubre a las 10 de la mañana, y lo primero que hizo fue tropezar con una gallina que cruzó el camino en el momento más inoportuno. Lo segundo que hizo fue mirar sus zapatos, unos de tacón bajo, color camel, completamente inutilizables en barro, con una expresión de duelo genuino. Lo tercero que hizo fue verme a mí, parado junto al cerco que divide nuestras propiedades, y preguntarle a su tía en un susurro que yo escuché perfectamente: ¿quién es ese? Carmenza respondió también en voz baja: el vecino. No le hagas caso, que no muerde. Yo no me moví, no saludé. La observé con esa frialdad que mis trabajadores conocen bien. No crueldad, sino distancia. La distancia que uno construye cuando ya no quiere que nada le llegue demasiado adentro. Valentina me sostuvo la mirada 3 segundos completos, antes de alzar el mentón y darme la espalda. Bien, pensé. Entiende las reglas. Me equivoqué. Valentina Solís no entendía las reglas. O las entendía perfectamente y había decidido ignorarlas. Descubrí cuál era la verdad esa misma tarde, cuando llegó a los límites de mi hacienda, mis límites, mi tierra, mi cerco claramente marcado, con un cuaderno en la mano y la expresión de alguien que va a hacer una auditoría. Buenos días, me dijo como si no hubiera pasado nada esa mañana. Soy Valentina Solís, sobrina de Carmenza. Vine a revisar la situación financiera de la finca de mi tía y necesito entender qué acuerdos tiene usted con ella respecto al uso del camino de acceso. Yo la miré. Ella tenía unos ojos color miel oscuro que no pedían disculpas por nada. El cabello recogido con esa clase de descuido cuidadoso que solo tienen las mujeres que saben exactamente cómo lucen. Vestía pantalón de lino gris y una blusa blanca que ya tenía una mancha de barro en el dobladillo, reciente de la caminata hasta aquí, y que ella todavía no había notado. Buenas tardes, le corregí. Eran las 2:15. Ella parpadeó. Perdón, buenas tardes. No hay ningún acuerdo formal, le dije. El camino lo abrió mi abuelo. Carmenza siempre ha tenido libre acceso. No hay nada que revisar. Igual necesito que quede documentado. ¿Para qué? Ella vaciló. Solo un instante, pero yo lo vi. Para tener claridad sobre los activos y las obligaciones de la propiedad. ¿Activos y obligaciones? Repetí las palabras despacio, no con burla, sino con algo peor, con la calma de quien ya sabe a dónde va esta conversación. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu tía, Valentina? El uso de su nombre sin permiso la incomodó. Bien. Eso no es relevante, dijo. Lo es. Porque si llevaras tiempo aquí, sabrías que esta finca no funciona con documentos. Funciona con confianza, con historia y con trabajo, cosas que no se auditan. Hubo un silencio. El viento movió los cafetales. Ella me miraba con una expresión que era mitad indignación y mitad algo que no supe nombrar en ese momento. Después lo supe. Era reconocimiento. La expresión de alguien que acaba de escuchar una verdad que no quería oír. Se fue sin responder. Esa noche, desde mi corredor, vi la luz de la casita de Carmenza encendida hasta las 2 de la mañana, y aunque no podía verla, supe exactamente lo que Valentina estaba haciendo. Sentada en esa mesa de madera vieja, con sus hojas de cálculo y sus proyecciones, intentando convertir en números algo que nunca había tenido precio. Quise ir. No fui. Me tomé un café solo, me fui a la cama y le pedí perdón a Elena por el pensamiento que no había podido evitar, que los ojos de esa mujer eran del color exacto del café en su punto justo de madurez. La deuda era peor de lo que Valentina esperaba. Lo supe, porque Carmenza me lo contó al día siguiente temprano, cuando vino a pedirme consejo con esa discreción suya de toda la vida. 72 años de dignidad. Y aún así, los ojos brillantes de vergüenza cuando me puso los números sobre la mesa. 4 años de créditos agrícolas mal renegociados. Una cosecha perdida por la roya.
reparaciones de infraestructura que se habían postergado hasta convertirse en emergencias, y encima de todo, un acuerdo de comercialización con un intermediario de pueblo que llevaba 2 años pagándole a Carmenza la mitad del precio real de su café. «¿Por qué no me dijiste antes?», le pregunté. Ella me miró con esa paciencia suya. «Porque tú tampoco estabas en condiciones de cargar con los problemas de nadie, Sebastián». Tenía razón. No discutí. «¿Qué quieres que haga?» «Nada todavía. Solo quería que supieras. Valentina está revisando todo. Ella es inteligente, muy inteligente, pero no conoce esto». Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando los cerros, los cafetales, el aire mismo. «No conoce cómo funciona la tierra. ¿Y tú crees que va a escuchar?» Carmenza sonrió con esa sonrisa suya que siempre me pareció que sabía demasiado. «Creo que va a necesitar que alguien se lo diga de una manera que no le dé opciones». Me quedé callado. «No te estoy pidiendo nada», aclaró ella levantándose. «Solo te estoy contando». Esa tarde fui a ver a Valentina. La encontré en el beneficiadero viejo de Carmenza, con su cuaderno y su teléfono, fotografiando la maquinaria con la concentración de alguien que está catalogando evidencia. Llevaba botas de caucho, nuevas, todavía rígidas, y el cabello suelto por primera vez. No me esperaba. «Puedo reestructurar la deuda con el banco si Carmenza me da poder notarial», me dijo sin levantar la vista. Como si hubiera estado esperando que yo llegara para continuar una conversación que yo no sabía que habíamos empezado. «Y puedo romper el acuerdo con el intermediario si encontramos un canal de venta directo. ¿La cooperativa de ustedes acepta café de fincas pequeñas?» La miré. «¿Cuándo dormiste?» Eso sí la hizo levantar la vista. «¿Perdón?» «¿Que cuándo dormiste?» La luz de la casa estaba encendida a las 2 de la mañana. Hubo una pausa breve. «¿Me estabas vigilando?» «Vivo al lado. No es lo mismo». Ella volvió a su cuaderno. «Dormí suficiente». «No lo suficiente para entender lo que estás mirando», le dije. Me acerqué, señalé la despulpadora que ella había fotografiado. «Esa máquina tiene 20 años y todavía funciona perfectamente. No es un pasivo, es patrimonio. Si la pones en un balance como depreciación total, le estás quitando valor real a la finca». Ella cerró el cuaderno despacio. «¿Y tú cómo sabes lo que puse en mi balance?» «No lo sé, pero sé cómo piensan los de ciudad cuando ven maquinaria vieja». El silencio que siguió fue tenso y largo. Afuera, los pájaros hacían su escándalo de las 4 de la tarde. El sol entraba oblicuo por las rendijas del beneficiadero y le cruzaba la cara con una franja de luz que la hacía parecer por un momento menos segura de lo que quería aparentar. «Vine a ayudar a mi tía», dijo finalmente, con una voz más baja. «Lo sé, y lo voy a hacer». «También lo sé. Entonces, ¿cuál es tu problema conmigo?» Me tomé un momento antes de responder, porque la pregunta merecía honestidad, y yo no estaba seguro de tener la respuesta correcta. Lo que sí sabía era que mi problema no era con ella. Era con lo que ella representaba. La certeza de que el mundo seguía girando, de que la vida seguía siendo capaz de traer cosas nuevas e inesperadas, de que yo no podía seguir siendo un hombre sin presente. «No tengo ningún problema contigo», le dije. «Pero si quieres salvar esta finca, necesitas entenderla primero, y para eso necesitas dejar de mirarla como un problema que se resuelve en un cuaderno». Ella me miró un momento largo, luego asintió, una vez apenas, como si el gesto le costara. «¿Me la muestras?» No esperaba eso. «Mañana antes del amanecer», respondí. «Si llegas tarde, no espero». Me fui sin mirar atrás. Esa noche, sentado en el corredor con mi café, pensé en Elena. Le hablé como hacía a veces cuando nadie me oía. Le dije que había una mujer en la finca de Carmenza que tenía los ojos del color equivocado para mi paz. El viento movió las matas de café. No sé si fue respuesta, pero sentí algo aflojarse, muy adentro, en un lugar donde llevaba 3 años sin sentir nada. Llegó a tiempo. Eso me sorprendió. Eran las 4:50 de la mañana
cuando escuché sus pasos en el camino de tierra. Pasos cuidadosos, de alguien que no quiere tropezar en la oscuridad, pero que tampoco va a admitir que tiene miedo. Llevaba las botas de caucho del día anterior, un saco de lana oscuro que le quedaba grande, y el cabello recogido en una trenza apresurada. No dije nada. Le entregué un machete pequeño para abrirse paso entre las ramas bajas y empecé a caminar. Los cafetales de la Providencia en la oscuridad previa al amanecer son otra cosa. No el verde brillante del mediodía, no la postal que los turistas fotografían, sino algo más antiguo y más verdadero. Sombras largas entre los surcos, el olor denso de la tierra que todavía guarda el frío de la noche, el ruido de los animales nocturnos que se retiran y los diurnos que todavía no llegan. Un umbral, ese momento exacto en que el mundo está entre lo que fue y lo que va a ser. Valentina caminaba detrás de mí en silencio. Lo agradecí. Llegamos al lote alto, el mejor de la hacienda, el que mi abuelo plantó con variedad caturra en una ladera que mira al oriente, justo cuando el cielo empezaba a abrirse en el horizonte, no con fanfarria, con esa discreción del amanecer andino que parece pedir permiso antes de llegar. Aquí, le dije. Me detuve frente a una mata cargada. Las cerezas rojas brillaban todavía con el rocío de la noche. Pequeñas, perfectas, como si alguien las hubiera pulido una por una. Le mostré cómo revisar el punto de madurez, el color, la firmeza, el desprendimiento justo, cómo sostener la rama con una mano para no arrancarla, cómo leer la planta entera antes de tocar un solo fruto. Ella escuchaba con esa atención suya, la misma que había visto en el beneficiadero, la misma que seguramente había usado en cada sala de juntas de su vida. Una atención que no dejaba escapar nada. «Inténtalo», le dije. Se acercó a la mata, extendió la mano, tomó una cereza y jaló. La rama entera se sacudió. 3 frutos inmaduros cayeron al suelo. No dije nada. Lo intentó de nuevo, mejor, pero el gesto era todavía mecánico, todavía de alguien que ejecuta una instrucción en lugar de escuchar lo que la planta le está diciendo. «No es fuerza», le dije, «es conversación». Ella me miró. Conversación. La planta te dice cuándo está lista. Tú solo tienes que escucharla. Hubo un silencio. Luego, algo en su postura cambió. Sutil, casi imperceptible, y volvió a extender la mano. Esta vez, despacio. Esta vez con los dedos abiertos, sin apretar, dejando que el fruto decidiera. La cereza se desprendió sola. Valentina la miró en la palma de su mano, con una expresión que no supe leer del todo en ese momento. Después supe que era algo que ella tampoco sabía nombrar, la sensación de haber hecho algo bien por primera vez en mucho tiempo, sin que nadie le hubiera dicho cómo hacerlo exactamente. Trabajamos en silencio durante 1 hora. El sol fue subiendo despacio detrás de los cerros y los cafetales fueron cambiando de color, del gris azulado de la madrugada al verde oscuro del amanecer, hasta el verde vivo, casi eléctrico, de la mañana plena. El aire se calentó grado a grado. Los pájaros empezaron su conversación. En algún momento, sin que yo lo planeara, empecé a contarles sobre las plantas. No como una lección, como una conversación. Les puse nombres a las matas viejas, la que plantó mi abuelo el año que nació mi padre, la que sobrevivió al granizo del 98, la que Elena había bautizado como la Terco, porque nunca daba menos de lo esperado sin importar el clima. Cuando mencioné el nombre de Elena, Valentina dejó de moverse un instante. No preguntó nada. Lo agradecí más de lo que pude expresar. Al final de la mañana, cuando el sol ya calentaba con fuerza y los trabajadores empezaban a llegar a los lotes, Valentina se limpió las manos en el pantalón, ya inservible de barro, y me miró con algo diferente en los ojos. «Gracias», dijo. Solo eso. Y yo, que llevaba 3 años sin recibir un gracias que me llegara adentro, asentí y me di la vuelta antes de que ella pudiera ver lo que ese simple gesto me había hecho. A veces las cosas más pequeñas son las que más daño hacen. No el daño de la herida, sino el daño dulce de algo que cicatriza sin que uno le haya dado permiso. Llovió esa tarde sin aviso.
Así son las lluvias en los Andes. No piden permiso, no mandan señales claras. Llegan de golpe con esa insolencia suya y en 10 minutos convierten el camino en río y el río en torrente. Valentina y yo estábamos revisando el estado del cercado del lote norte. Ella insistió en venir. Yo no encontré un argumento suficientemente razonable para negarme, cuando el cielo se cerró de repente y el agua empezó a caer en cortinas. El granero más cercano era el viejo de herramientas, a unos 100 metros. Corrimos. Llegamos empapados. El granero olía a madera vieja, aceite de motor y tierra seca. Ese olor que tiene las cosas que llevan mucho tiempo siendo útiles sin que nadie las celebre. Adentro había poca luz, apenas lo que entraba por 2 ventanas pequeñas y por las rendijas del techo. La lluvia golpeaba el zinc con una violencia rítmica y casi musical. Valentina se sacudió el cabello, suelto ahora, empapado, y se sentó en uno de los cajones de madera que usamos para transportar herramientas. No se quejó del frío, no se quejó de la ropa. Se quedó mirando la lluvia por la ventana con esa expresión que yo ya empezaba a reconocer. La de alguien que está pensando algo que no sabe si quiere decir en voz alta. Me senté en el otro extremo del granero. Busqué los termos que siempre dejo en la estantería del fondo, costumbre de mi padre que decía que en una hacienda bien llevada siempre tiene que haber café disponible, y le ofrecí uno. Lo tomó. Lo sostuvo con las 2 manos, como si el calor fuera lo único real en ese momento. Estuvimos en silencio un buen rato. Afuera, la lluvia redoblaba. Fue ella la que habló primero. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», me preguntó. «Nací aquí». Asintió despacio. «¿Y nunca quisiste irte?». Lo pensé con honestidad. Una vez, cuando tenía 23 años, me fui a estudiar administración agrícola a Medellín. Duré 2 semestres. «¿Por qué volviste?». «Porque una mañana me desperté en el apartamento y no podía oler la tierra. Y entendí que sin ese olor no sabía quién era». Valentina bajó la vista al termo. Algo en su gesto me dijo que esa respuesta le había llegado más adentro de lo que esperaba. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que viniste a ver a Carmenza?». Un silencio, largo. «4 años», dijo finalmente. «Muy quedo». No respondí. No hacía falta. «Siempre había algo», continuó, con esa voz de quien ensaya una justificación que ya no le convence ni a ella misma. «Un proyecto, un viaje, una presentación. Siempre había algo más urgente». «¿Y ahora?». «Ahora no tengo nada más urgente». Lo dijo sin amargura, pero con el peso exacto de quien acaba de aceptar algo que lleva tiempo evitando. «Me sacaron de la empresa hace 6 semanas. Reestructuración, 12 años. Y me dieron una carta y 30 días para desocupar la oficina». El granero se quedó quieto. Solo la lluvia. «Lo siento», le dije. «No me lo digas como si fuera una condolencia». «No lo es. Es que sé lo que se siente cuando algo en lo que creías desaparece de golpe». Ella me miró, esperando, quizás, que dijera más. Yo no dije más. Todavía no. Pero dejé que el silencio tuviera el peso que merecía, y eso, a veces, dice más que las palabras. Fue entonces cuando lo mencioné. No sé por qué lo hice. No había planeado hacerlo. Pero algo en ese granero, en esa lluvia, en esa mujer que sostenía el termo con las 2 manos, como si fuera lo único firme que tenía, algo me hizo bajar la guardia 1 milímetro. «Cuando mi esposa murió», dije, «tardé 6 meses en entrar a su cuarto. No podía. Cada vez que intentaba abrir esa puerta, el cuerpo no me obedecía». Valentina no se movió. Un día entré. No sé por qué ese día y no otro. Abrí la puerta, me senté en el borde de la cama y esperé que algo pasara. Que me quebrara, que me llegara algo, lo que fuera. Y nada, solo silencio. Y en ese silencio entendí que la vida no espera a que uno esté listo para seguir. Valentina tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero estaba cerca. Afuera la lluvia empezó a ceder. Primero los truenos, luego el aguacero, luego esa llovizna fina y obstinada que en los Andes siempre llega al final como para tener la última palabra. Ninguno de los dos habló hasta que paró del todo. Cuando salimos al camino mojado, el aire olía a tierra nueva y a café florecido.
Caminamos de regreso a la hacienda sin prisa y sin hablar, y en algún punto del camino nuestros brazos se rozaron, una vez, 2 veces, sin que ninguno se apartara. Esa noche no le pedí perdón a Elena. Por primera vez en 3 años no le pedí perdón por nada. Hay cosas que uno no le cuenta a nadie, no por vergüenza exactamente, sino porque hay palabras que, una vez dichas, no se pueden guardar de nuevo. Palabras que cambian la forma en que uno se ve a sí mismo. Y uno aprende con el tiempo que es más fácil cargar una verdad en silencio que enfrentar el momento en que alguien más la conoce. Yo cargaba la mía desde hacía 3 años, 2 meses y 16 días. La noche del accidente, Elena me había llamado 2 veces antes de salir. La primera vez no contesté. Estaba en medio de una presentación con los compradores de exportación y silencié el teléfono sin pensarlo 2 veces. La segunda vez vi su nombre en la pantalla y lo dejé sonar hasta que paró. 2 minutos después me envió un mensaje. «Salgo a buscarte. Quédate donde estás». No le respondí. 40 minutos más tarde la policía llamó al número de la hacienda. Eso es todo. Eso es lo que hay. No hubo una discusión grande, no hubo un momento dramático. No hubo ninguna señal de que ese iba a ser el último martes de nuestras vidas juntos. Solo 2 llamadas que no contesté y un mensaje que no respondí, porque tenía algo que me parecía más importante. Eso fue suficiente para destruir todo. Los primeros meses después de su muerte, funcioné con la precisión de una máquina. Firmé papeles, tomé decisiones, administré la hacienda, recibí visitas, devolví llamadas. Mis trabajadores decían entre ellos en voz baja que el patrón era un hombre fuerte, que había aguantado bien. Nadie sabía que por las noches yo caminaba por los cafetales a oscuras durante horas, hablándole a Elena como si pudiera oírme. Le contaba las cosas pequeñas del día, la cosecha, el precio del café en la bolsa, un problema con el sistema de riego, porque hablarle de cosas grandes era demasiado. Hablarle de la culpa era imposible. Después de 1 año, dejé de caminar de noche, pero la culpa no se fue. Simplemente encontró un lugar más profundo donde instalarse. Me volví exigente, inflexible, distante. No con maldad, sino con la necesidad silenciosa de controlar todo lo que me rodeaba, porque lo único que no había podido controlar era lo que más importaba. Mis trabajadores me respetaban y se mantenían a distancia. Mis vecinos me saludaban y no insistían, y yo en ese orden que construí ladrillo a ladrillo encontré algo parecido a la paz. No era paz, era anestesia. La noche después del granero, después de haber mencionado a Elena por primera vez en meses con alguien que no fuera Carmenza, me senté en el corredor de la Providencia con un vaso de aguardiente, una excepción que me permitía raramente, y me pregunté qué habría pensado Elena de Valentina Solís. Sonreí solo de pensarlo. Elena habría dicho con esa franqueza suya que no tenía filtro: «Sebastián, esa mujer te va a revolver todo». Y luego se habría reído, ese reírse con todo el cuerpo que tenía ella, y me habría dado un beso en la mejilla y añadido: «Bien, ya era hora». Elena nunca me tuvo lástima. Eso era lo que más le agradecía. Esa noche pensé en algo que no había pensado desde su muerte, en el futuro. No en el futuro de la hacienda, no en los precios de la cosecha del año siguiente, sino en el futuro propio, en el personal, en ese espacio que existe más allá de las obligaciones y que yo había tapiado con trabajo y silencio. Pensé en Valentina sosteniendo el termo con las 2 manos. Pensé en cómo había dicho nada cuando le pregunté qué tenía ahora, sin autocompasión, con la aceptación serena de quien toca fondo y descubre que el fondo tiene suelo firme. Pensé en cómo nuestros brazos se habían rozado en el camino, y ninguno de los 2 había dado un paso al costado. No me permití pensar más. Me terminé el aguardiente, me levanté y me fui a la cama. Pero antes de quedarme dormido, hice algo que no había hecho en 3 años. En lugar de pedirle perdón a Elena, le di las buenas noches. Solo eso. Buenas noches. Y en el silencio oscuro de mi cuarto, con el olor a tierra húmeda entrando por la ventana y los grillos cantando afuera, me pareció, quizás fue el aguardiente,
Quizás fue otra cosa, que ella me los daba de vuelta. El mensaje llegó un miércoles por la mañana, cuando Valentina estaba en el cafetal conmigo. Lo vi en su cara antes de que dijera nada. Estábamos revisando los lotes de la finca de Carmenza. Ella había empezado a acompañarme en los recorridos matutinos con esa naturalidad que tienen las costumbres que uno no planeó adquirir, cuando vibró su teléfono. Lo miró, y algo en sus facciones se tensó de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio ni con el frío de la mañana. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, dijo, y siguió caminando. No insistí, pero la observé el resto de la mañana, y vi cómo el mensaje iba construyendo algo en ella, una rigidez que empezaba en los hombros y le bajaba por la espalda, una manera de mirar los cafetales sin verlos realmente. Al mediodía se excusó y volvió a la casa de Carmenza. Lo que yo no sabía entonces, lo que ella me contaría semanas después, cuando ya hubiera entre nosotros suficiente confianza para las cosas difíciles, era el contenido de ese mensaje. Era de una excompañera de trabajo, que le avisaba, con ese tipo de amabilidad que en realidad es una puñalada bien envuelta, que el director que había liderado la reestructuración que dejó a Valentina sin empleo estaba circulando una versión de los hechos que la ponía a ella como la responsable del fracaso de un proyecto clave, que en los círculos corporativos de Bogotá ya había una narrativa instalada, que varias empresas a las que ella había enviado su hoja de vida habían recibido referencias informales. 12 años. 12 años de trabajo, de resultados, de noches sin dormir, y la habían reducido a una narrativa de conveniencia. Esa tarde, ya cerca de las 4, cuando el sol empezaba a bajar detrás de los cerros y los cafetales se teñían de ese verde intenso de la tarde andina, encontré a Valentina sentada entre las matas del lote bajo de la finca de Carmenza. No estaba llorando. Tenía las rodillas contra el pecho, los brazos envolviendo las piernas, y la mirada fija en un punto entre las plantas que no era ningún punto en particular. Me senté a su lado sin preguntar. Pasaron unos minutos. «Me están destruyendo la reputación», dijo finalmente. La voz le salió quieta, sin drama, con esa calma que es más aterradora que el llanto, porque significa que la persona ya pasó por el llanto y llegó al otro lado. ¿Quién? Me lo explicó en pocas palabras, con la precisión de alguien que ha organizado los hechos en su cabeza para no perder el control al contarlos. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, pregunté, ¿puedes probarlo? No. Es todo informal. Conversaciones de pasillo, llamadas, insinuaciones. ¿Tienes documentos de tus resultados? Sí. 12 años de evaluaciones de desempeño, todas excelentes. Pero eso no importa si la narrativa ya está instalada. Tenía razón, y eso era lo peor. Me quedé mirando los cafetales un momento. Luego le dije algo que no planeé decir, pero que era lo más honesto que podía ofrecerle. Cuando Elena murió, el pueblo habló. Dijeron cosas. Que yo había sido un mal marido, que la había descuidado. Algunas cosas eran ciertas, y eso era lo más difícil, que no podía negarlas todas. Pero aprendí algo. Ella me miró. La tierra no escucha lo que dicen de ti. La tierra solo ve lo que haces, y las personas que importan, las que realmente importan también. Valentina me sostuvo la mirada un momento largo. Luego dijo, muy quedo. ¿Y si las personas que importan están todas en Bogotá y no pueden ver lo que hago aquí? Entonces quizás Bogotá no es donde están las personas que importan. No respondió, pero algo en su postura cambió. Muy despacio, como afloja una tensión que lleva demasiado tiempo sostenida, Valentina apoyó la espalda contra la mata de café que tenía detrás, cerró los ojos y respiró. Una respiración larga, profunda, de las que limpian. Nos quedamos sentados entre los cafetales hasta que la tarde se fue del todo y el frío de la noche empezó a bajar de los cerros. No hablamos más. No hizo falta. Cuando nos levantamos para volver, ella no me dijo gracias esta vez. Me miró apenas con esos ojos color miel oscuro, y en ese mirar había algo que no era gratitud,
sino algo más complicado y más honesto. El reconocimiento de dos personas que han empezado a necesitarse sin haber pedido permiso para hacerlo. Esa noche, por primera vez desde que Valentina llegó, no pensé en Elena al irme a dormir. Pensé en una respiración, larga, profunda, de las que limpian. El café tiene un momento, no el momento de la cosecha, no el de la taza, sino uno antes, uno que la mayoría de la gente nunca ve porque ocurre cuando todavía es de noche y el mundo sensato está durmiendo. Es el momento en que la cereza, en el punto exacto de su madurez, concentra en su interior todo lo que va a ser, el aroma, el cuerpo, la acidez, el final en boca. Todo está ahí, contenido, esperando. Mi abuelo me enseñó a reconocer ese momento. Me dijo que un buen cosechero no recoge café, lo escucha. Yo le enseñé eso a Valentina el 15º día de su estadía en la hacienda. Amaneció sin nubes ese día, raro en octubre, cuando la temporada de lluvias todavía no termina del todo, y el cielo sobre los cerros era de ese azul limpio y frío que solo aparece cuando la noche anterior estuvo despejada y el rocío se asentó parejo sobre las plantas. Llegué a buscarla a las 4:45. Estaba lista en la puerta, termo en mano, con las botas ya enlodadas de alguna caminata anterior que yo no había visto. Empezamos en el lote alto. Las cerezas en la oscuridad previa al amanecer tienen una cualidad casi irreal. Brillan con el rocío como si tuvieran luz propia. Valentina las miraba con esa atención que yo ya conocía, pero con algo nuevo ese día, algo más suave, menos analítico, como si hubiera decidido en algún punto de la noche anterior dejar de intentar entender y simplemente recibir. «Cierra los ojos», le dije. Me miró. «Confía», añadí. Los cerró. «Ahora extiende la mano hacia la mata, despacio, y dime qué sientes». Silencio. El ruido de los grillos finales de la noche. El aire frío con ese olor de tierra y flor de café, ese perfume que no existe en ningún otro lugar del mundo, que es a la vez dulce y vegetal y profundo. «Las hojas», dijo, «están húmedas y frías». «Sí, sigue. El tronco es rugoso, más de lo que parece de lejos». «Sigue». Sus dedos encontraron las cerezas, las recorrió despacio, una por una. «Esta», dijo de repente, «esta está diferente». «¿Cómo diferente?» «Más pesada, más llena. Ábrela». Abrió los ojos, desprendió la cereza con el gesto que ya había aprendido a hacer bien y la partió en la palma de la mano. La pulpa interior brilló húmeda en la oscuridad. «Huélela», le dije. Se la acercó a la nariz y algo pasó en su cara, algo que yo había visto antes en personas que se enfrentan por primera vez a algo que los excede, una especie de rendición pequeña, de bajada de guardia, de reconocimiento de algo mayor que uno. «Dios mío», murmuró. «Sí», le dije. «¿Siempre huele así?» «Solo en el momento exacto. Un día antes no, un día después tampoco». Trabajamos juntos durante 2 horas, hombro a hombro entre los surcos, en ese silencio que ya habíamos aprendido a habitar como un espacio compartido en lugar de una incomodidad. El sol fue saliendo despacio detrás del cerro, primero naranja, y luego dorado, y luego ese blanco limpio que llena todo de nitidez, y los cafetales fueron cambiando de color a medida que la luz los tocaba. En algún momento, sin que yo lo planeara, nuestras manos se encontraron sobre la misma rama. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos retiró la mano. Estuvimos así quizás 3 segundos. Quizás fueron 10. El tiempo hace cosas extrañas en los cafetales al amanecer. Se dilata o se comprime sin avisar. Lo que sé es que sentí el calor de su mano sobre la mía y sentí algo que creía haber perdido para siempre. La certeza sencilla y aterradora de que quería que ese momento no terminara. Retiré la mano, seguí trabajando. Valentina también. Pero cuando llegamos al final del lote y nos detuvimos para tomar café del termo, ella me miró de reojo. Solo un instante, con una sonrisa tan pequeña que habría sido fácil no verla, y yo entendí que ella también lo había sentido, y que ninguno de los dos estaba listo para decirlo en voz alta, y que eso estaba bien.
Las cosas que valen no se apuran. Mi abuelo también me enseñó eso. Carmenza hacía el mejor chocolate de la región. No de tableta, no de polvo, chocolate de mesa preparado con cacao de su propio árbol, molido a mano en piedra, con canela y panela y una paciencia que solo tienen las personas que entienden que las cosas buenas no se apuran. Lo servía en pocillos de barro, caliente, con un pedazo de queso campesino al lado, y era el tipo de cosa que a uno le hacía entender por qué algunas personas nunca quieren irse a ningún lado. Esa tarde, era un jueves de mediados de octubre, ya con el cielo gris de las 4, Carmenza me llamó a su cocina con el pretexto del chocolate. Conocía ese pretexto. Significaba que quería hablar. Me senté. Tomé el pocillo. Esperé. Ella no se sentó. Se quedó de pie junto al fogón, de espaldas, revolviendo algo que no necesitaba revolver, con esa manera suya de decir las cosas difíciles mirando para otro lado. «Valentina te preguntó por Elena», dijo. «No directamente. Yo lo mencioné. Sé que lo mencionaste, ella me lo contó». Una pausa. «¿Sabes cuánto tiempo lleva sin mencionar eso a nadie?» No respondí. «Elena murió hace 3 años, Sebastián, y en 3 años no has ido a Manizales, no has ido a ningún lado, no has hecho nada que no sea trabajar esta tierra como si la tierra te debiera algo. Carmenza, no me interrumpas». Se dio la vuelta. Sus ojos tenían la seriedad de los 72 años y la historia de quien lo ha visto todo y ya no tiene tiempo para rodeos. Valentina es una mujer inteligente, fuerte y muy herida. Llegó aquí rota, aunque no lo muestre, y algo en ti, no sé qué, pero algo la está poniendo en pie. No dije nada. «Lo que quiero que sepas», continuó, con una voz más baja, «es que ella tampoco está buscando nada. No vino aquí a encontrar a nadie, igual que tú no estabas buscando que llegara. ¿A dónde vas con esto?» Carmenza volvió a darme la espalda. Retomó su chocolate imaginario. «A ningún lado. Solo quería que supieras que en 3 años es la primera vez que te veo mirar hacia adelante». Me terminé el chocolate en silencio. Al salir de la cocina, Valentina estaba en la baranda con un libro que claramente no estaba leyendo. Lo tenía abierto en la misma página donde lo había visto 2 horas antes. Llevaba un saco grueso de lana cruda que le quedaba grande y el cabello recogido en un moño imperfecto del que escapaban algunos mechones en la brisa fría. Me detuve en el escalón. Ella levantó la vista. «¿Chocolate?» «El de Carmenza». «Lo sé, huele hasta acá». Una pausa. «¿Me puedes sentar contigo un momento?» No era una pregunta trivial. Ambos lo sabíamos. «Sí», le dije. Me senté a su lado. El cerro frente a nosotros estaba cubierto de nubes bajas que lo hacían parecer más cercano de lo que era. Los cafetales hacían ese ruido suave que tienen cuando el viento les pasa por encima. Un murmullo constante, casi como respiración. «Me contó Carmenza», dijo Valentina, «que Elena fue la que puso el nombre al lote del Oriente. La Esperanza. No esperaba eso». «Sí». «¿Por qué ese nombre?» Lo pensé. «Porque era el lote que más trabajo costó. El suelo era difícil, la pendiente era mala. Mi abuelo quiso abandonarlo 3 veces. Elena dijo que los lugares que más cuestan son los que más hay que querer, y que había que llamarlo como lo que era, la esperanza de que todo lo difícil tiene su fruto». Valentina me miraba, con esa manera suya de mirar que no pide más de lo que uno quiere dar. «Era sabia», dijo. «Sí». «¿La extrañas diferente ahora?» «Diferente a antes, quiero decir». Era la pregunta más honesta que alguien me había hecho en 3 años, y la más difícil. «Antes la extrañaba con culpa», dije despacio. «Ahora la extraño con gratitud, creo, por lo que fue, por lo que me enseñó». «Eso es una forma muy valiente de extrañar a alguien». La miré. Ella no apartó los ojos. En ese momento, en esa baranda con el olor a chocolate y tierra y café florecido, con las nubes bajas sobre los cerros y el frío entrando despacio, sentí algo que no había sentido desde Elena, la sensación de no estar solo. No dije nada, pero creo que ella lo sintió también. La invité a cenar el viernes. No lo planeé con anticipación.
Fue una de esas decisiones que uno toma en el espacio de un segundo entre una cosa y la siguiente, antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Estábamos en el camino de regreso de los lotes del norte, ya con el sol bajo y el frío de la tarde instalado, y simplemente lo dije: «¿Vienes a cenar esta noche conmigo en la Providencia?». Valentina me miró. Algo cruzó por sus ojos, rápido, casi imperceptible, y luego respondió: «Sí». Eso fue todo. Llegó a las 7. Había cambiado la ropa de campo por un vestido sencillo color terracota, que no era de gala, pero tampoco era cotidiano. Era la ropa de alguien que ha pensado en cómo llegar sin que parezca que pensó demasiado. Llevaba el cabello suelto y los únicos zapatos de tacón que había traído, que sonaban extraños en los tablones de madera del corredor de la Providencia. Le abrí la puerta y la dejé pasar. Me di cuenta en ese momento de que era la primera vez en 3 años que había una mujer en mi casa que no fuera Carmenza o alguna trabajadora. Me di cuenta también de que la casa olía a leña, a guiso de papa con costilla y a flores de café. Rodrigo, mi mayordomo, había puesto un ramo en la mesa sin que yo se lo pidiera, con esa iniciativa silenciosa de los empleados que llevan suficiente tiempo con uno para leer lo que uno no dice. Cenamos en la mesa grande del comedor, con el fuego de la chimenea y 2 velas que puse con una naturalidad estudiada para que no pareciera ceremoniosa. Hablamos de todo y de nada, del precio del café en el mercado internacional, de un libro que Valentina había empezado en la baranda de Carmenza, de una historia que yo recordé de mi abuelo sobre el primer año que exportaron café directamente a Europa. La conversación fluía de una manera que no requería esfuerzo. Eso era lo que más me perturbaba de Valentina, la ausencia de esfuerzo. Con Elena también había sido así, pero con Elena lo atribuí al amor de 20 años, a la historia compartida, al conocimiento acumulado. Con Valentina no había historia, no había acumulado nada, y sin embargo hablar con ella era tan natural como caminar por mis propios lotes. Después de cenar, me levanté a buscar la botella de vino que guardaba para las ocasiones que no terminaban de definirse como tales. Valentina se había acercado a la chimenea, y cuando volví al salón la encontré de pie frente al fuego, mirando las llamas con las manos entrelazadas a la espalda. Me acerqué. Servir el vino. Le entregué la copa. Nuestros dedos se rozaron. «Sebastián», dijo, sin dejar de mirar el fuego. «¿Sí? ¿Tienes miedo?». No respondí de inmediato. Lo pensé de verdad, con honestidad. «Sí», dije finalmente. «Yo también». El fuego crepitó. Afuera, el viento movía los cafetales con ese murmullo suyo de siempre. Valentina se volvió hacia mí, y en la luz del fuego sus ojos tenían ese color oscuro y cálido que me había desestabilizado desde el primer día. Y yo me pregunté cuántas veces más iba a poder estar cerca de ella sin hacer lo que todo en mí quería hacer. Me acerqué. Solo un paso. Ella no retrocedió. Le levanté la mano, la que no tenía la copa, y la sostuve entre las mías un momento. Sus dedos estaban fríos de la noche. Los cubrí con los míos despacio, como si el calor fuera algo que se transfiere con cuidado y no con urgencia. La miré. Ella me sostuvo la mirada sin parpadear. Me incliné hacia ella, despacio, con toda la conciencia del mundo de lo que estaba a punto de ocurrir y de lo que significaba y de lo que iba a cambiar, y me detuve, a 1 centímetro, menos. Me detuve porque en ese momento, en ese espacio exacto entre su aliento y el mío, escuché algo que no era el fuego ni el viento. Era mi propia voz, muy adentro, diciéndome que si daba ese paso, no había vuelta atrás, y que yo todavía no estaba seguro de merecer que no hubiera vuelta atrás. Retrocedí. Solo un paso. Valentina cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, no había reproche en ellos, solo una comprensión serena y un poco triste que dolía más que cualquier reproche. «Está bien», dijo. «Muy quedo, no es...». «Lo sé», me interrumpió. «Lo sé, Sebastián». Terminamos el vino frente al fuego, hablando de otras cosas, pero algo había cambiado en el aire entre los dos, algo que había sido nombrado sin palabras y que ya no podía deshacerse. Cuando se fue, me quedé en el corredor escuchando el sonido de sus pasos,
alejándose por el camino de tierra. Y me pregunté cuántos pasos tendría que retroceder todavía antes de darme permiso para avanzar. La propuesta llegó el lunes siguiente. Valentina me lo contó esa misma tarde, en el camino del lote sur, con esa manera suya de decir las cosas difíciles, directa, sin adornos, como si la honestidad fuera la única forma de respeto que conocía. Me llamaron de Madrid, dijo. Una consultora de gestión. Vieron mi hoja de vida antes de que circularan las referencias malas. Quieren que me una al equipo para un proyecto de 2 años. Seguí caminando. ¿Y? Dije. Y necesito darles una respuesta en 15 días. El camino entre los lotes del sur tiene una bajada larga que termina en un arroyo, pequeño, siempre frío, con el ruido constante del agua sobre las piedras. Llegamos al borde y nos detuvimos. Yo miraba el arroyo. Ella miraba el arroyo. Ninguno miraba al otro. ¿Es una buena oferta?, pregunté. Sí, muy buena. ¿Y la finca de Carmenza? Ya dejé los documentos organizados. El banco aceptó la reestructuración. El acuerdo con el intermediario se rompe el mes que viene, y Carmenza puede entrar a la cooperativa desde enero. Hizo una pausa. Técnicamente, lo que vine a hacer está hecho. Técnicamente. Esa palabra cayó entre los dos como una piedra en el arroyo, pequeña pero con ondas que llegaban lejos. ¿Cuándo decidirás?, le pregunté. No lo sé todavía. ¿Qué te lo impide? Silencio. El agua sobre las piedras. Un pájaro que no reconocí. No lo sé, repitió, pero esta vez con una voz diferente, más baja, más honesta, con el peso de algo que sabía y no quería decir. No la presioné. Esa noche me quedé hasta tarde en el corredor, cosa que había dejado de hacer desde las primeras semanas después de la muerte de Elena. Tenía el café en la mano y miraba los cerros oscuros contra el cielo estrellado, el mismo cielo de siempre, el mismo que mi abuelo había mirado desde ese mismo corredor décadas atrás. Y pensaba en lo que significa tener 15 días. No la había besado, no le había dicho nada, no le había dado ninguna razón concreta para quedarse, porque yo mismo no sabía si tenía derecho a pedirle que se quedara. ¿Qué tenía para ofrecerle? Una hacienda en las laderas de los Andes, una vida sin apuros, pero sin los brillos que ella conocía. Un hombre de 46 años con una culpa que todavía no había terminado de procesar. Valentina Solís merecía Madrid, o lo que Madrid representaba. La restitución de algo que le habían quitado injustamente, el reconocimiento de lo que valía, el futuro que había construido con 12 años de trabajo. ¿Quién era yo para ponerme en el camino de eso? Y sin embargo, pensaba en ella de rodillas junto a la mata de café, con los ojos cerrados, aprendiendo a escuchar. Pensaba en ella sentada entre los cafetales, con las rodillas contra el pecho, después del mensaje cruel de Bogotá, y en cómo había respirado, esa respiración larga y limpia, como si la tierra le hubiera dado algo que la ciudad nunca supo darle. Pensaba en sus manos frías entre las mías frente a la chimenea, y me preguntaba si el amor, porque eso era lo que era, aunque yo todavía no me había dado permiso para llamarlo así, si el amor era suficiente razón para pedirle a alguien que cambiara el rumbo de su vida. Esa noche no hablé con Elena, solo me quedé en silencio, con el café frío en la mano y el cielo lleno de estrellas, y le pregunté a nadie en particular, a la tierra, al viento, a lo que fuera que escucha esas cosas, si era posible querer lo mejor para una persona y al mismo tiempo no querer que se fuera. Nadie respondió. Pero el viento movió los cafetales con un ruido que se parecía, si uno lo quería escuchar así, a una respiración. Carmenza se lo dijo. No sé si fue sin querer o con esa sabiduría calculada suya que se disfrazaba siempre de descuido. Lo que sé es que el miércoles siguiente, cuando fui a llevarle unos documentos de la cooperativa, Carmenza mencionó de pasada, revolviendo su chocolate eterno: «Valentina está pensando en lo de Madrid». «¿Tú sabías?». Me detuve. «¿Te lo dijo ella?». «Me lo contó ayer. 15 días de plazo». Una pausa. «Ya sabes». «Sí, ya sabía». Lo que no sabía era que el martes anterior, mientras yo estaba haciendo el recorrido del lote alto con Rodrigo,
Valentina había ido sola a los cafetales del oriente, al lote que Elena había bautizado como La Esperanza, y había estado allí casi una hora, sola, entre las matas. Eso me lo contó Rodrigo sin darse cuenta de lo que estaba contando, solo mencionando que la había visto pasar con un termo y que había regresado con los ojos rojos. Con los ojos rojos. Eso fue lo que me cerró el pecho. No la busqué ese día, ni el siguiente. Me dije que necesitaba pensar, que tenía que ser responsable, que no tenía derecho a confundirla más de lo que ya la había confundido esa noche frente a la chimenea. Me dije todas las cosas razonables que uno se dice cuando en realidad lo que está haciendo es tener miedo. Valentina, por su parte, dejó de acompañarme en los recorridos matutinos. No lo explicó, no hizo falta. Simplemente, la mañana del jueves no estuvo en la puerta a las 4:45, ni la del viernes. Yo salí solo, como había salido durante 3 años, y los cafetales eran los mismos de siempre. El mismo olor, el mismo frío, el mismo amanecer lento, pero tenían una cualidad diferente que no supe nombrar hasta el mediodía. Estaban quietos. No el silencio bueno, el silencio limpio que uno busca en la tierra para pensar, sino el silencio de la ausencia. El silencio de cuando algo que había empezado a ser parte del paisaje, de repente ya no está. El sábado la vi desde lejos, en el corredor de Carmenza, hablando por teléfono. Caminaba de un lado al otro con esa energía suya, gesticulando, con la voz que no llegaba hasta donde yo estaba, pero cuyo tono reconocí. Era la voz profesional, la de las salas de juntas, la que no había escuchado desde que llegó. Madrid la estaba llamando, y yo me había quedado callado. Esa tarde fui a buscarla. Llegué a la finca de Carmenza, y Valentina estaba en la huerta, sola, arrancando maleza de los bordes de las matas de café que había aprendido a querer en estas semanas. Lo hacía con una concentración de quien necesita tener las manos ocupadas para no pensar. Valentina. Levantó la vista. En su cara había algo que yo no había visto antes. Una especie de distancia deliberada, construida con cuidado, como quien ya empezó a despedirse en silencio de algo. Ese gesto me hizo más daño que cualquier cosa que hubiera podido decirme. ¿Cuándo te vas?, pregunté. No he decidido. Pero estás pensando en irte. No era una pregunta. Sebastián. Mi nombre en su boca tenía siempre ese peso particular. Tú mismo dijiste que lo que vine a hacer está hecho. La finca está encaminada. Carmenza está bien. Sí. Entonces no hay razón. Hay razones, la interrumpí, y luego me quedé callado, porque decirlas en ese momento, así, sin haberlas organizado, sin saber si tenía el derecho de decirlas, me pareció una crueldad. Ella me miró un momento largo. Cuando tengas esas razones listas para decirlas, dijo finalmente, con una voz que no era dura sino simplemente cansada, me las dices. Se dio la vuelta y siguió arrancando maleza. Me quedé un momento más. Luego me fui. Esa noche, por primera vez desde hacía mucho, no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto, el mismo techo que Elena y yo habíamos visto juntos por 18 años, y entendí algo que quizás debía haber entendido antes. El miedo a perder a alguien no puede ser más grande que el miedo a no haberlo intentado. Elena me había enseñado eso, solo que me lo había enseñado demasiado tarde. No iba a dejar que me lo enseñara 2 veces. La tormenta llegó el martes por la noche. No una de esas lluvias fuertes del trópico que duran 2 horas y se van. Una tormenta real, de las que bajan de los páramos cuando la presión cambia rápido, con relámpagos que iluminaban los cerros enteros y truenos que llegaban sin retardo, lo que significa que el centro de la tormenta estaba directamente encima. Yo estaba despierto cuando empezó. Lo supe desde los primeros relámpagos que no era una lluvia normal. El viento tenía esa dirección particular, el olor del aire tenía esa densidad eléctrica, y los animales de la hacienda estaban inquietos de una manera que los animales solo están cuando saben algo que uno todavía no sabe. Llamé a Rodrigo, llamé a los 2 jefes de lote. En media hora, los trabajadores de planta estaban revisando los drenajes, asegurando las cubiertas del beneficiadero
y cubriendo la maquinaria. La providencia tenía protocolos para estas cosas, construidos por mi abuelo, refinados por mi padre, heredados por mí. La finca de Carmenza no. Lo pensé a las 11 de la noche, con la lluvia ya en su peor momento, cuando escuché el sonido que los caficultores aprendemos a reconocer, el ruido sordo y pesado de tierra que se mueve. Un deslizamiento parcial en la ladera del lote bajo, el más antiguo, el de la pendiente más pronunciada, el que llevaba años necesitando un trabajo de contención que el dinero no había alcanzado a hacer. No desperté a nadie más. Tomé el radio, la linterna, el equipo de lluvia, y fui. Llegué a la finca de Carmenza a las 11:15. La casa estaba con todas las luces encendidas. Carmenza estaba en el corredor, de pie, con una linterna en la mano y esa serenidad de los viejos que ya han visto cosas peores. Valentina estaba junto a ella con un impermeable que le quedaba demasiado grande, el de la tía, y los ojos muy abiertos, mirando la ladera oscura donde el sonido había venido. «El lote bajo», dije sin preámbulos. «Lo escuché», dijo Carmenza. «¿Cuánto?» «No sé. Rodrigo va a poder verlo mejor que yo mañana». «Rodrigo está aquí». Señalé hacia el camino donde los faros de 2 camionetas ya se acercaban. Traje a los muchachos. Carmenza me miró, luego miró a Valentina, luego volvió a mirarme con esa sonrisa suya que sabía demasiado. No dije nada. Trabajamos hasta las 3 de la mañana. Los daños eran controlables. Un tramo del drenaje principal colapsado, una sección de 30 metros del lote bajo con pérdida de suelo y la cubierta de la bodega de insumos que el viento había levantado parcialmente. Nada irreparable, nada que un fin de semana de trabajo intenso no pudiera estabilizar. Valentina trabajó con nosotros, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le explicara qué hacer. Fue ajustando sacos de arena junto a los trabajadores de Rodrigo, sosteniendo linternas donde hacía falta, alcanzando herramientas, siguiendo instrucciones sin cuestionarlas. Se empapó hasta los huesos, se cayó 2 veces en el barro y las 2 veces se levantó sin decir nada. A las 2 de la mañana, en una pausa mientras Rodrigo evaluaba el drenaje, me acerqué a ella. Estaba de pie en el borde del lote, con la linterna apuntando hacia la ladera, mojada y llena de barro, pero con esa postura suya que nunca se vencía del todo. «¿Estás bien?», le pregunté. Me miró. Tenía el cabello completamente pegado a la cara y una mancha de barro en la mejilla. «Sí», dijo, y lo decía en serio. «No tenías que quedarte». Era la finca de mi tía. De todas formas. Me miró un momento más. Luego dijo muy quedo, casi tapado por el ruido de la lluvia que todavía caía. «Tú viniste primero, sin que nadie te llamara». No respondí. «¿Por qué?». Lo pensé. No el pensamiento racional, no la respuesta conveniente, sino la verdad. «Porque cuando algo aquí necesita protección», dije. «No espero que me llamen». Valentina asintió despacio. Algo en su expresión cambió, no de golpe, sino como cambia la luz cuando una nube pasa, gradual, inevitable, de largo alcance. A las 3:15, cuando los trabajadores empezaron a guardar las herramientas, y Carmenza insistió en hacer café para todos en la cocina, Valentina y yo estábamos sentados en el escalón del corredor, exhaustos, cubiertos de barro, con el ruido de la lluvia ya más suave sobre el zinc. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo planeara, su cabeza cayó sobre mi hombro. No me moví. La lluvia siguió cayendo, más suave, más quieta, y yo me quedé exactamente donde estaba. Los días después de la tormenta tienen una textura distinta. El aire es más limpio, más frío, más honesto. La tierra muestra todo lo que tiene, sus grietas, sus fortalezas, los lugares donde aguantó y los lugares donde cedió. Es imposible mentirse en esos días. La tormenta limpia también eso, la capacidad de seguir evitando lo que hay que ver. Trabajamos 4 días seguidos en la restauración del lote bajo. Valentina estuvo los 4 días. No lo discutimos. No hubo ningún acuerdo explícito. Simplemente, cada mañana aparecía en los lotes de Carmenza, con las botas puestas y los guantes nuevos que Rodrigo le había conseguido en el pueblo, y trabajaba con la misma entrega que cualquiera de los jornaleros, mas a veces
con esa necesidad suya de probar algo que yo entendía perfectamente, porque yo mismo la había tenido durante 3 años. No le pregunté qué estaba probando. No hace falta preguntar ciertas cosas. El jueves por la tarde, cuando el trabajo principal estaba hecho y los trabajadores empezaban a retirarse, quedamos solos Valentina y yo en el borde del lote restaurado. La luz de las 4 pintaba los cafetales reconstruidos con ese dorado suave de final de tarde. No el dorado falso de los filtros, sino el real, el que tiene temperatura y tiene olor y no se puede fabricar. Valentina estaba mirando los surcos con las manos en los bolsillos y esa expresión suya de pensar en silencio. Tropezó. No fue gran cosa. Una raíz expuesta por el deslizamiento que todavía no habíamos marcado bien, pero el suelo estaba suelto y el traspié fue brusco. Extendió las manos para no caer, pero ya yo estaba ahí. La sostuve por los brazos. Los dos quedamos inmóviles un segundo, y no la solté. No de inmediato. Me quedé sujetándola con las manos en sus brazos, sintiendo el calor de ella a través de la ropa de trabajo, sintiendo cómo su respiración se detuvo un instante y luego volvió, más lenta, más consciente. Ella no se movió, levantó la vista hacia mí, y en ese momento exacto, con el sol de las 4 sobre los cafetales recién restaurados, y el olor a tierra nueva y el ruido lejano del arroyo, y toda la historia de las últimas semanas condensada en ese espacio de 2 palmos entre nuestros cuerpos, tomé la decisión que había estado postergando durante demasiado tiempo. Valentina, dije. Sí. Necesito decirte algo. Sé lo que vas a decir. No lo sabes. Ella esperó. Respiré. Vine aquí esa primera mañana porque era lo correcto. Volví cada día porque era mi obligación. Pero hace semanas que no vengo por obligación. Hice una pausa. Vengo porque sin ti en estos lotes, la luz tiene otro color, y eso no lo había sentido en 3 años. Valentina cerró los ojos un momento. Sebastián, no te pido nada, la interrumpí. No te estoy pidiendo que te quedes. No te estoy pidiendo que renuncies a nada. Solo te estoy diciendo lo que es verdad. Porque aprendí de la peor manera posible que las verdades que no se dicen a tiempo se vuelven cosas que uno carga solo para siempre. Cuando abrió los ojos, los tenía brillantes. Yo también lo siento, dijo, desde antes del granero, desde antes de la chimenea, desde el primer día, creo, aunque me tomó tiempo entenderlo. ¿Y Madrid? Madrid sigue ahí. Lo sé. No sé qué hacer con eso todavía. No tienes que saberlo ahora. Valentina me miró, con esa mirada suya de los ojos miel oscuro que no pedía permiso para nada, y dijo, que sí sé, que cuando me sujetaste recién, no quería que me soltaras. No la solté. Y ella no se alejó. Nos quedamos así, en el borde del lote restaurado con el sol bajando detrás de los cerros y los cafetales verdes y el olor a tierra limpia de tormenta, sostenidos el uno por el otro de una manera que ya no era accidental ni era casualidad. Era elección. Y eso que los dos habíamos elegido en silencio, sin palabras, sin contratos, con solo el peso de 2 cuerpos que deciden no separarse, era más real que cualquier cosa que yo hubiera firmado en 46 años. Hay un lugar en la Providencia que nadie conoce excepto yo. Mi abuelo lo llamaba el Mirador del Patrón, no porque tuviera ningún privilegio especial, sino porque allí iba cuando necesitaba ver todo junto. Los lotes, el río, los cerros, el horizonte completo. Desde allí la hacienda entera cabe en un solo mirar, y hay algo en eso, en poder ver de una vez todo lo que uno ama, que ordena las cosas adentro. Llevé a Valentina allí el sábado. Era mediodía, y el cielo estaba completamente despejado por primera vez en semanas. Uno de esos días de noviembre que parecen un regalo, con el sol limpio y el aire transparente, y los cerros con ese verde que solo tienen cuando han bebido bien de la lluvia. Subimos a pie por el camino del lote alto, por el borde de la Esperanza, hasta llegar al saliente de roca que se asoma sobre el valle. Valentina se quedó sin habla. No porque no hubiera visto la hacienda antes, sino porque desde allí
se veía de otra manera. No como un problema que resolver o una propiedad que administrar, sino como lo que era, algo vivo, construido con generaciones de trabajo y amor, que respiraba a su propio ritmo con total indiferencia por lo urgente del mundo. Nos sentamos en la roca. Yo no había planeado lo que iba a decir, o quizás sí lo había planeado desde hacía semanas, sin saberlo. Quizás cada madrugada en el cafetal, cada tarde en el corredor, cada noche mirando el techo, había sido una preparación para este momento. Empecé a hablar. Le conté todo. Le conté la noche del accidente con una precisión que nunca había usado con nadie. Las 2 llamadas silenciadas, el mensaje sin responder, los 40 minutos entre su mensaje y la llamada de la policía. Le conté los 6 meses en que no pude entrar al cuarto. Le conté las caminatas nocturnas en los cafetales, hablándole a Elena como si la tierra pudiera transmitir las palabras. Le conté la culpa, no la versión digerible de la culpa, sino la real, la de fondo, la que dice, si hubiera contestado, estaría viva. Valentina escuchaba sin moverse. Cuando terminé, hubo un silencio largo que no era incómodo sino necesario. El silencio que necesita una verdad cuando se dice por primera vez en voz alta, para que tenga tiempo de ocupar el espacio que le corresponde. Luego ella habló. «¿Sabes qué es lo que más me duele de lo que me estás contando?», dijo. «No el accidente, no la culpa, sino que llevas 3 años castigándote con una versión de los hechos en la que tú eres el único responsable de algo que fue una tragedia. Es que yo...» «Tú no contestaste el teléfono 2 veces», me interrumpió, con una voz que no era dura sino firme, de la firmeza de quien dice una verdad que no puede adornar. Eso es real, pero Elena tomó la decisión de salir. El conductor que venía en el otro carril tomó una decisión. La carretera estaba oscura. Hubo 10 factores, Sebastián, y tú tomaste solo 2 de esas decisiones. No puedo. No te estoy pidiendo que dejes de sentirte responsable. Te estoy pidiendo que dejes de ser el único responsable. Me quedé en silencio. El viento pasó sobre los cafetales, ese murmullo suyo de siempre. Elena te amaba, continuó más suave, y las personas que aman de verdad no quieren que los que quedaron se pasen la vida pagando una deuda que nadie reclamó. Sentí algo aflojarse en el pecho, profundo en un lugar donde llevaba 3 años sin soltar nada. Tengo miedo, dije, no de la culpa esta vez, de esto. Lo sé, dijo ella. Tengo miedo de que si dejo ir la culpa, la pierda del todo a ella. Valentina tardó un momento en responder. Sebastián, la esperanza, el chocolate de Carmenza, las madrugadas en el cafetal, la manera en que conoces cada planta por nombre. Me miró. Ella está en todo eso, no en tu culpa. Nunca estuvo en tu culpa. Cerré los ojos. Y algo, no sé si fue el sol o el viento o la tierra debajo de la roca, pero algo me llegó adentro con la suavidad específica de las cosas que uno lleva mucho tiempo necesitando escuchar. Cuando los abrí, Valentina me miraba. Tú me enseñaste a respirar en los cafetales, dijo. Deja que yo te enseñe esto. Le tomé la mano, por primera vez sin miedo. Volvimos del mirador cuando el sol ya empezaba a bajar, no apurados, con ese paso de quien ha dejado algo pesado en algún lugar del camino y todavía está procesando lo liviano que se siente sin ello. Caminamos por el borde del lote alto, por el sendero que ya conocíamos de memoria, con nuestras manos todavía unidas de una manera que ninguno había definido, pero que tampoco hacía falta definir. A mitad del camino, el cielo cambió. Primero fue el viento. Ese viento particular que en los Andes anuncia el agua con unos 20 minutos de anticipación, cargado de esa humedad que se siente antes de que caiga la primera gota. Luego el olor, tierra mojada antes de estar mojada, esa paradoja de los Andes que nunca deja de asombrarme. Luego las nubes, que cerraron el horizonte del oriente con esa rapidez suya habitual. «Llueve», dije. «Ya sé», respondió Valentina, y no aceleró el paso. Yo tampoco. Las primeras gotas llegaron cuando todavía nos faltaba la mitad del camino de regreso. No el aguacero, el preludio, esas gotas grandes y escasas que caen de una en una, como aviso.
El tipo de lluvia que a los de ciudad los hace correr y a los de campo los hace levantar la cara. Valentina levantó la cara. La miré. Tenía los ojos cerrados y las gotas cayéndole en las mejillas y en el cabello suelto, y en ese momento, con el verde de los cafetales detrás de ella y el cielo gris encima, y la luz difusa de la tarde sin sol, era la cosa más honesta que yo había visto en mucho tiempo. No bella de la manera que se estudia o se construye, bella de la manera que son los cafetales en la madrugada y el olor de la tierra húmeda y el silencio antes del amanecer, con una verdad que no pide permiso. Valentina. Abrió los ojos. Me acerqué. Esta vez no me detuve. La besé despacio. Despacio de verdad. No la lentitud de la duda, sino la lentitud de quien quiere que algo dure, de quien ha esperado suficiente tiempo para saber que no hay razón de apurarlo. Sentí su mano subir por mi pecho hasta mi cuello y quedarse ahí. Y sentí algo que no había sentido en años. El peso completo del presente. No el pasado, no el futuro, solo ese segundo exacto, esa lluvia, esa boca, esas manos. Cuando nos separamos, la lluvia ya caía en serio. No nos movimos. Nos quedamos en el sendero entre los cafetales con la lluvia cayendo sobre los dos, mojándonos despacio, sin que ninguno hiciera el ademán de buscar refugio. El agua bajaba por los surcos con ese sonido de siempre, y los cafetales hacían ese murmullo ampliado, ese sonido de miles de hojas recibiendo el agua al mismo tiempo, que es uno de los sonidos más hermosos que conozco. 3 años, dije. ¿Perdón? Que hace 3 años que no me importaba mojarme. Valentina se rió, suave, genuina. No la risa de la situación, sino la risa de quien escucha algo que le llega. Luego se volvió a acercar y apoyó la frente contra la mía, y estuvimos así, con la lluvia encima y los cafetales alrededor, sin decir nada más, porque no había nada más que decir. Esa noche cenamos en la Providencia, no con velas ni con protocolos, con lo que había en la cocina, preparado a medias por los dos, con la torpeza cómplice de 2 personas que descubren que cocinar juntos es una intimidad distinta y en algunos sentidos más reveladora que cualquier otra. Después de cenar, nos quedamos en el corredor con el café, el de siempre, el de la Providencia, ese que mi abuelo decía que sabía diferente cuando se tomaba con alguien que valía la pena. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Valentina. «No lo sé», respondí con honestidad. «Con Madrid, quiero decir». «Lo sé». Silencio, los grillos, el ruido lejano del arroyo todavía crecido por la lluvia. «¿Qué quieres tú?», me preguntó. Lo pensé de verdad. Quiero lo que sea que te haga bien, genuinamente, y quiero estar en esa historia si hay lugar para mí. Valentina miró su café un momento. «Hay lugar», dijo. «No resolvimos nada esa noche, no tomamos decisiones, no hicimos planes, pero cuando se fue, ya tarde, y yo me quedé en el corredor escuchando sus pasos en el camino de tierra, no sentí la pregunta que había sentido otras veces, solo sentí algo que, reconocí despacio, se parecía mucho a la paz. Madrid llamó el lunes. Valentina me lo dijo esa misma tarde, sentada en el corredor de Carmenza, con el tono de alguien que está a punto de decir algo importante y todavía está eligiendo las palabras con cuidado. «Les respondí esta mañana», dijo. No pregunté qué había respondido, esperé. Les dije que no. El cerro frente a nosotros estaba quieto. Un pájaro carpintero trabajaba en algún árbol del lote bajo. El aire olía a café y a tierra seca de tarde sin lluvia. «¿Por mí?», le pregunté. Valentina me miró con esa manera suya, directa, sin adornos. «No», dijo. Esa respuesta me alivió más que un sí. «Por mí», añadió, «por lo que soy cuando estoy aquí». Me lo explicó despacio, con la honestidad que la había caracterizado desde el primer día. Esa honestidad que al principio me había parecido arrogancia y que con el tiempo aprendí a reconocer como la forma más cara de valentía. En Bogotá, dijo, había construido una identidad completa sobre el cargo, sobre los resultados trimestrales, sobre el reconocimiento de personas cuya opinión, descubría ahora, no le importaba tanto como creía. Había confundido éxito con dirección.
Había corrido tan rápido durante 12 años que nunca se había preguntado hacia dónde. Aquí me pregunté, dijo. Por primera vez en mucho tiempo me senté en silencio, en el cafetal, en la baranda, en el lote de la esperanza, y me pregunté qué quiero realmente. No qué debo querer, no qué se supone que quiero. ¿Qué quiero? Y quiero construir algo que dure, no un proyecto de 2 años, algo que tenga raíces. Hizo una pausa. La finca de Carmenza necesita a alguien que la administre con visión de largo plazo. Ella no puede sola, y yo tengo las herramientas para hacerlo. No las de aquí que todavía me faltan, sino las que traigo. Si se combinan bien, pueden funcionar. ¿Eso es un plan de negocios o una decisión de vida? Valentina sonrió. Esa sonrisa suya pequeña que yo ya había aprendido a leer como la más honesta de todas las que tenía. Las dos, dijo. Y también es otra cosa. ¿Qué cosa? Me miró. Que me enamoré de un hacendado terco, silencioso y complicado, que no sabe recibir un gracias, pero que apareció en la tormenta sin que nadie lo llamara. Y que eso tampoco es razón para irse. No dije nada. Hay momentos en que el silencio es la respuesta más completa que existe. Me levanté. Caminé hasta donde estaba ella. Me senté a su lado. No frente a ella, sino al lado, los dos mirando el mismo cerro, el mismo café, el mismo horizonte. Hay algo que tienes que saber, dije. Dime, no soy fácil, soy silencioso cuando no debería serlo. Trabajo demasiado. Me cuesta pedir ayuda. Hay días que todavía extraño a Elena con una fuerza que no tiene explicación y que no va a desaparecer. Lo sé, dijo. ¿Y? Y yo soy impaciente, analítica en exceso, y tardo en confiar en la gente. Y hay días que extraño la vida que tenía, aunque sea la vida que me estaba aplastando. Me miró. Nadie llega sin historia, Sebastián. No. La pregunta es ¿qué hacemos con las historias? Lo pensé un momento. Luego respondí. Las ponemos a trabajar juntas, como los cafetales viejos y los nuevos, las raíces profundas de uno sostienen al otro mientras crece. Valentina me miró un momento largo. Eso fue lo más bonito que has dicho desde que te conozco, dijo. No le cuentes a nadie, daña la reputación. Se rió. Esa risa con todo el cuerpo que yo había esperado semanas en escuchar. La risa de alguien que ha vuelto a encontrar un lugar donde reír sin calcular. Nos quedamos en el corredor hasta que el sol desapareció detrás de los cerros y el frío de la noche empezó a bajar. Y en ese frío, con el olor a café y tierra y noche andina, con el ruido de los grillos y el arroyo lejano y la vida completa de la providencia latiendo alrededor de nosotros, entendí algo que quizás Elena había sabido antes que yo. Que el amor no es la ausencia de pérdida. Es lo que uno elige construir después de ella. 6 meses después. Amaneció sin nubes el día que le pedí que se casara conmigo. Abril en los Andes tiene esa cualidad particular. El aire ya no tiene el frío pesado de octubre. Los cafetales están en plena floración y el olor que sale de ellos al amanecer es algo para lo que no existe una palabra en ningún idioma que yo conozca. Es dulce y vegetal y profundo al mismo tiempo. Es el olor de algo que está en su mejor momento. La llevé al lote de la Esperanza antes de las 5. Valentina ya sabía caminar esos senderos sin linterna. Había aprendido a leer la oscuridad de los Andes como quien aprende un idioma nuevo, despacio, con errores, hasta que un día se da cuenta de que está pensando en él sin traducir. Caminaba delante de mí, con su termo y sus botas que ya no eran nuevas, y en la manera en que pisaba el camino yo veía 6 meses de historia condensada. El primer día torpe, el granero, la tormenta, el mirador, la lluvia en el sendero. Nos detuvimos en el corazón del lote. Las flores del café en abril son blancas y pequeñas, agrupadas en racimos a lo largo de las ramas, y cuando el sol las toca, ese sol limpio y temprano, que llega antes de que el calor cambie la luz, brillan con una intensidad que no tiene nada de artificio. Valentina las miraba con esa expresión que yo ya conocía de memoria, la de alguien que ha aprendido a recibir la belleza
sin necesitar convertirla en otra cosa. Me puse de rodillas, no porque el ritual lo pida, sino porque en ese momento, en ese lugar de rodillas en la tierra que mi abuelo había sembrado, me pareció la postura honesta, la postura de alguien que entiende el peso de lo que está pidiendo. Saqué el anillo de Elena. Valentina lo vio y no dijo nada, pero vi cómo sus ojos se llenaban. Este anillo lo eligió Elena con mi abuela, dije. Tiene historia, tiene pérdida, tiene todo lo que no puedo borrar y que tampoco quiero borrar. Hice una pausa. Si tú lo aceptas, no estás reemplazando nada. Estás siendo parte de algo que continúa. Valentina tenía las manos contra la boca. ¿Te casas conmigo? Tardó un momento en responder. No porque dudara, lo supe después, sino porque quería que ese segundo durara. Quería tenerlo completo, sin apuro, como había aprendido a tener las cosas desde que llegó a los Andes. Sí, dijo. Le puse el anillo. Me levanté. La abracé, no con el abrazo cuidadoso de los primeros meses, sino con el abrazo de alguien que ya sabe que tiene permiso, que ya no tiene que calcular cuánto espacio ocupa. El sol terminó de salir detrás del cerro. Las flores del café brillaron enteras. Y yo, Sebastián Montoya Restrepo, hacendado de 46 años con más historia de la que merezco, entendí en ese momento lo que Elena siempre supo, que la tierra no te pide que seas perfecto, solo te pide que la trabajes con honestidad, y que lo que se planta con amor tarde o temprano da fruto. La finca de Carmenza se llama hoy El Mirador del Café. Tiene 6 habitaciones para huéspedes que vienen de ciudades que ya no recuerdan el olor de la tierra, y Valentina las recibe con esa combinación suya de precisión ejecutiva y calidez andina que no sé si se aprende o se nace trayendo. Carmenza sigue en la cocina, con su chocolate de mesa y sus 73 años de sabiduría, y dice que ella sabía desde el primer día cómo iba a terminar todo esto. Yo le creo. Y Elena está en La Esperanza, en el nombre que le puso a ese lote difícil que nadie quería. Está en el olor del café al amanecer y en la manera en que Valentina cierra los ojos cuando lo aspira, como si estuviera aprendiendo algo cada vez de nuevo. Las personas que amamos no se van del todo, se quedan en los lugares que construimos con ellas. Y si uno está dispuesto a seguir construyendo, con honestidad, con paciencia, con las manos en la tierra, entonces la vida tiene una generosidad que no merece el nombre de suerte, merece el nombre de gracia. Yo fui Sebastián Montoya Restrepo, y esta fue la historia de cómo una mujer que llegó a salvar una finca me enseñó que yo era el que necesitaba ser salvado. Si usted llegó hasta aquí, si estuvo conmigo desde esa primera madrugada en el cafetal, desde el granero y la lluvia y el mirador y las flores de abril, entonces sabe que esta voz no existiría sin usted al otro lado. No le pido mucho, solo lo que vale. Suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. Dele like a esta historia. Y si conoce a alguien, una amiga, una hermana, alguien que está cargando algo pesado en silencio, compártale este audio. A veces uno no sabe que necesitaba escuchar algo hasta que lo escucha. Gracias por quedarse. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.